Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el discurso. Qué hermoso el discurso de Jesús aquí, del pan de vida. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm, quiere decir que está en la judío cueran, para que exista un verdadero seguimiento, una opción de vida para entender. Ahora, los judíos, dice, discutían cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Queridos hermanos, San Juan tiene lo que se llama una forma literaria, un género literario que se llama la ironía joánica, ironía, o sea, medio sarcástico, lenta lleva. Por ejemplo, ¿se acuerdan Nicodemo siendo todo un doctor y le dice: hay que nacer de nuevo? Hay que nacer de nuevo. A Nicodemo, todo un doctor, todo un viejo que sabe todo. Entre los fariseos, sin embargo, dice: ¿se dan cuenta? Una ironía. O sea, para decir, no entendéis hoy, venían de Yara y eso. Porque sabemos que es imposible. Como a los 60 años te vas a ir otra vez y nacer de nuevo del seno materno. No, hay que nacer del agua y del espíritu. Y así entonces le da pie con la ironía que hace Juan. Esta es una forma que él utiliza muchísimo. Aquí también hace una ironía, ¿verdad? Entonces, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, voy a opitar con la palabra carne. ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Y no, queridos hermanos, esto va mucho más allá y nosotros sabemos. Nosotros, común unión, comulgamos. Comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo justamente quiere decir entrar en común unión. Entramos en unión con esta persona. Los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir? Los dos una sola carne, bebe ya o llama. No. Quiere decir que hay una comunión, esposo, esposa. Pensamos iguales, caminamos iguales, en el sentido de que tenemos nuestros criterios, nuestros valores y nos ponemos de acuerdo. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces el comer, el que no come mi carne, entonces no puede. Es decir, el que no se adhiere a los principios y a los valores del Evangelio, no podemos decirnos que somos cristianos. Porque muchos de nosotros decimos, hasta vamos luego y hacemos la común unión. Ya formaba fila, pero pea anda ahí común unión, pea come hostia, pero no está entrando en comunión con sus hermanos, porque se olvida de lo esencial. Porque ese muchas veces, más va en botadina de familia, en botadina de negocio, en botadina a tu sociedad, de pagar impuestos, en botadina pea, a peor cobrar, entonces ve impuestos que tiene que ir para la sociedad, para el asfalto, para la ciudad. Entonces, entre nosotros, cuera, lleva, a ver, formar la hora de grupo, concejal, intendente, o dentro del gobierno. No, tranquilo, yo la ministra. Entonces, vos haces el de proyecto. Plan de proyecto, ya me dan de licitación, de par de problemas, más bien ya manda.
¿Se dan cuenta, queridos hermanos? No sé si no sé yo si no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. ¿O qué es lo que nosotros entendemos por el Evangelio? Yo una vez me pregunto eso, ¿verdad? O nos falta tanta catequesis, o nos falta tanto estudio bíblico para poder interpretar, saber, hacer una exégesis. El problema es que muchas veces estamos minados, ¿verdad? De gente que viene y te habla por todos los medios, WhatsApp, por todas partes, te envían TikTok, pero cualquier cosa dicen de la Biblia, de Jesús, de la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí es todo reñando, ay, se pirimba, ay, peamos, pero anda, cristianismo. Cristianismo, que tú no hemos venido, la de no hay una vendera pisamboria, pepe, y te das cuenta de decir con tus ojitos, estás mirando y con tu cabecita pensás, ¿por qué este está así? Este no tendría que estar así. Es mi hermano. Yo el que está a mi lado, a quien tengo que ayudar. Yo soy el pan de vida, nos dice el Señor. Es decir, es la fuerza, es mi carne. Son mis principios, mis valores que tienen que estar en vos. Y andego la ya uno lleva pecurero o de la ya uno bacaro o riguasuro o lo que sea, que eso se transforma en que en sustancia, elemento para que podamos vivir, caminar, a veces alimentarse. Yo soy el que te alimenta. Por eso, queridos amigos, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, es lo mismo, no tendrán vida en ustedes. Nuestra sociedad no va a tener vida. No sé si la palabra de Dios es clara. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así de sencilla, no sé yo qué es lo que tengo que decir más. Y entonces, consecuencia, termina Jesús diciendo, yo le resucitaré en el último día. Eso es lo que necesitamos para nuestra sociedad y para nuestra familia. Resurrexit. Mañana, ya poner las cosas. Qué lindo como el Señor entonces nos está animando, ¿verdad? A acercarnos, a alimentarnos con su cuerpo, con su sangre. Y entonces, consecuencia, resurrección, vida eterna para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.